En Informe Pastrán TV hoy conversamos con el diputado Alfredo César sobre el reciente mensaje del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre el diálogo con Nicaragua, la amenaza de la NICA-AC 2 y las elecciones municipales. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa esta mañana, día viernes 17 de marzo del año 2017. Ahí van a tener ustedes la hora, para los que nos han pedido que le pongamos la hora y no cambiarse de canal, ahí van a tener la hora. Más adelante conversaremos con el ingeniero Alfredo César sobre acontecimientos como el de la OEA, el mensaje del secretario general el día de ayer. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes. El Banco Central de Nicaragua dio a conocer ayer un informe económico en donde dice que el Producto Interno Bruto del país creció 4.7% en el año 2016, uno de los más altos de la región centroamericana. Además, se ha reunido aquí la Federación Centroamericana de Industriales, FECAICA, que ha elogiado el modelo económico de Nicaragua. Cuando hablan del modelo económico se refieren al diálogo y consenso que sostienen con el gobierno de Nicaragua el sector privado. Las remesas del exterior están en ascenso, un informe del Banco Central de Nicaragua. Sobre todo se ha aumentado en un 6% las remesas que vienen de los Estados Unidos. Costa Rica, España y Panamá son las 4 fuentes más grandes de remesas del exterior que está recibiendo Nicaragua. Y la FECAICA, decíamos, ha sesionado en Managua el día de ayer, se reunieron con el presidente de la República. Los Estados Unidos ha cambiado su discurso, esto ya en la noticia internacional de primera plana, hacia Corea del Norte. Rex Tillerson, el secretario de Estado, ha advertido que la opción militar en el caso de Corea del Norte está sobre la mesa. Esto quiere decir que los Estados Unidos no está conforme con las pruebas nucleares que ha estado haciendo Corea del Norte hacia el mar del Japón. Hay por eso ejercicios militares en este momento entre los Estados Unidos y Corea del Sur. Y en este giro de la retórica en Washington, el jefe de la diplomacia aseguró que los Estados Unidos está perdiendo la paciencia y que no descarta una opción militar contra Pyongyang. Hay que esperar lo que van a decir los norcoreanos en las próximas horas. Hay una guerra de encuestas en Ecuador. Ahora otra encuesta dice que Moreno vencería a Lasso con el 13.89%, según una encuestadora en Ecuador. Recuerden que el 2 de abril los ecuatorianos tienen que ir a elecciones. Este nuevo estudio se realizó con 3.349 personas entre el 13 y el 15 de marzo. El candidato del gobierno, Lenín Moreno, según esta encuesta, sería el favorito, por sobre Guillermo Lasso, que es el del partido de oposición, que ha estado hablando con diversos sectores de la derecha ecuatoriana para unirse. Moscú, Rusia, ha reaccionado indignada por el silencio de Occidente ante lo que está ocurriendo en Mosul. Los Estados Unidos, sin pedirle permiso a Siria, mandó tropas y ha estado bombardeando ciudades, pasando por encima de Bashar al-Assad, lo que tiene molesto a los rusos porque dice que ellos han estado trabajando en conjunto con Siria y que los Estados Unidos ahora están atacando otras posiciones del Estado Islámico sin tomarlos en cuenta. Ha protestado Rusia a los Estados Unidos. Y las inundaciones en Perú han provocado ya 62 muertes, 11 regiones de las 25 del país fueron declaradas de emergencia. Dicho sea de paso, por ello, el gobierno de Nicaragua ayer se solidarizó con el gobierno del Perú, pueblo del Perú, por estas inusitadas inundaciones. Vean cómo el cambio climático, el mundo está ya cambiando radicalmente. Mientras en el Perú y en Chile se han producido inundaciones enormes, deslaves y muertos, en Nicaragua estamos padeciendo calor, una ola de calor que amenaza con incrementar en los próximos días. Y finalmente, para los que son admiradores del ídolo, el príncipe de la canción mexicana,
José José, se le ha declarado se le ha encontrado un cáncer en el páncreas. Está gravemente internado en un hospital en la Ciudad de México, lo trajeron desde Miami, en donde se sentía mal, lo llevaron a México para hacerle una serie de chequeos, eso lo publica hoy el diario El Universal de México, y le han encontrado un inoperable cáncer en el páncreas. Lamentablemente el cáncer de páncreas no se puede operar, no se puede hacer trasplante, a menos que le hagan quimioterapia, radiaciones intensas, pero eso no lo va a salvar, solamente sería un paliativo. Hay consternación pues en México por José José, por este cáncer de páncreas, está internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Le deseamos lo mejor, recordamos cuando José José vino varias veces aquí a Nicaragua, en donde tiene muchos admiradores. Haremos una pausa y al regresar conversaremos con el presidente y diputado del Partido Conservador, el ingeniero Alfredo César, sobre la OEA, la política nacional, las elecciones municipales y otros temas. Ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Soy mujer libre nacida, de cualquier pecado redimida, por el esfuerzo de otra mujer soy mujer. Retomando mi rumbo, afianzando los pies en esta tierra que reclamo para mí, como mi parcela propia e individual. Cultivo en ella mis ideas y emociones para luego cosechar mi lugar en el mundo. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Los años, independiente. cambia el pastor su rebaño, y así como imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía este día viernes. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse y enviar sus preguntas a nuestro invitado de la mañana. Ingeniero Alfredo César, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Adolfo, de estar de nuevo en tu programa, Segunda Bella. Hay muchos temas que quiero preguntarle y analizar con usted. Ayer el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el doctor Luis Almagro, de pronto colgó en su Twitter, Facebook y en las redes sociales de la OEA un mensaje en donde él habla del diálogo que han iniciado con Nicaragua y dice: esto es bueno para los nicaragüenses. Quiero que veamos lo que dijo el secretario general de la OEA y después los comentarios. Veamos el reportaje de los noticieros CDNN 23. En un mensaje desde la cuenta oficial de Twitter, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se refirió a la creación de la misión de cooperación de la OEA para el fortalecimiento de las instituciones en Nicaragua. Recientemente acordamos con el gobierno de Nicaragua crear una misión de cooperación que impulse y acompañe los esfuerzos dirigidos al fortalecimiento institucional de esta nación centroamericana durante al menos los próximos 3 años. La creación de esta misión es de por sí un gran paso adelante para todos los nicaragüenses. Próximamente definiremos los detalles de la misión, incluyendo sus objetivos y las áreas de responsabilidad de cada una.
También determinaremos qué actividades y plan de trabajo desarrollará, cuáles serán su presupuesto y recursos humanos y materiales y cómo se monitoreará y evaluará su progreso. Al mismo tiempo, acordamos con Nicaragua que la OEA estará presente en las elecciones municipales de noviembre con una misión que aplicará las normas y estándares de la organización para la observación electoral. Este acompañamiento representa un nuevo reconocimiento a la capacidad técnica y desempeño profesional de la OEA en esta área. Estos acuerdos son frutos del diálogo que iniciamos en octubre pasado con el gobierno del presidente Ortega y con otro gran número de organizaciones políticas y sociales, cuando instalamos la mesa de conversación e intercambio constructivo. Estos avances son muestras de cómo puede rendir frutos un diálogo cuando las partes están comprometidas, respetan los acuerdos que se van alcanzando y se orientan a obtener resultados. Estamos convencidos que así se podrá proseguir por el camino a una prosperidad compartida para los nicaragüenses. También resaltó que la Organización de Estados Americanos estará presente en las elecciones municipales de noviembre próximo y reseñó que los acuerdos alcanzados son frutos del diálogo. Bueno, muchas gracias a los noticieros de CDN 23. ¿Qué comentario le merecen ese mensaje del secretario Almagro? Muy oportuno, porque 2 días después de solicitar la suspensión de Venezuela, porque está incumpliendo, dice, todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana, hace una diferencia de que Nicaragua no es Venezuela. Es muy oportuno para los nicaragüenses, para la gente de Washington, ¿verdad?, tanto del Congreso como de la administración Trump, y para los latinoamericanos. A mí me parece que lo que ha hecho es resumir, hace mucho énfasis en que la misión electoral es una misión de observación electoral plena, de acuerdo a los estándares de la OEA, y que lo que están es haciendo la operativa, es decir, cuando vienen, cuál va a ser el presupuesto, cómo van a informar, cómo van a evaluar, etcétera. A mí me parece muy bien y coincido con lo que dice el secretario general. ¿Por qué dice usted que este mensaje ocurre después de lo de la OEA para diferenciar Venezuela de Nicaragua? Porque es esencial, me parece a mí, para el secretario general Almagro, hacer ver que él no tiene, digamos, una posición alineada ideológica en contra de una opción política o no. Nicaragua y Venezuela son miembros del ALBA, los dos. Entonces alguien podría decir, entonces Almagro llegó ahí a enfrentarse pues a los países del ALBA. No, es lo que está diciendo, en mi opinión, con ese mensaje es, no señores, aquí estamos para defender los compromisos democráticos que están suscritos en la OEA, tanto la carta que dio la fundación a la OEA como la Carta Democrática Interamericana. No tiene que ver con combatir o no una opción ideológica de un gobierno latinoamericano. Ayer escuché unas reacciones de algunos analistas y dirigentes políticos de otros partidos de Nicaragua después del mensaje del secretario general, decir, es que como viene la Nica Act 2 reformada, Almagro se está adelantando porque los congresistas y senadores republicanos en los Estados Unidos no creen en la OEA. ¿Eso será posible? Pero, por favor, hace 2 semanas, el Senado de los Estados Unidos, por unanimidad, incluyendo los 52 senadores republicanos, es decir, incluyendo al senador Marco Rubio y al senador Ted Cruz, le dieron un espaldarazo y un voto de confianza al secretario general Almagro en una resolución del Senado que dice que tiene toda la credibilidad ante el Senado norteamericano para tratar de resolver el grave problema de Venezuela. Y le pide al presidente Trump que a través del embajador norteamericano en la OEA también le dé un respaldo pleno a Almagro y a la OEA. Entonces, acciones como esa desdicen, ¿verdad?, análisis basados yo no sé en qué. Es decir, si Estados Unidos, senadores y congresistas, en este caso el Senado, okay, sí, le dan un gran respaldo a Almagro para trabajar en el caso de Venezuela, no se lo van a venir a quitar después en el caso de Nicaragua. Es que no, porque además dice de que Almagro es un hombre comprometido con la democracia y con la Carta Democrática Interamericana, etcétera, etcétera. Entonces no puede ser de que esté comprometido con eso para un país y no para otro, ¿verdad? Obviamente es un espaldarazo de confianza del Senado norteamericano en forma bipartidista, en forma total, hacia el secretario general de la OEA y hacia su gestión.
Y eso se aplica en general a todos los países. En el caso de Nicaragua hemos visto que hay posiciones que se han venido suavizando. Leyó usted un editorial de La Prensa de esta semana en donde dice a los partidos del FAD y el MRS más directamente: aprovechen, hombre, pues, el memorando de entendimiento del gobierno con la OEA y sigamos adelante. Ya no hay aquella posición tan cerrada, tan radical, de decir aquí todo o nada. ¿Cuál es su valoración? No me sorprende porque conozco lo que están pensando los principales dirigentes del diario La Prensa. Hemos tenido unas conversaciones privadas, ¿verdad? Así que a mí no me sorprende. Lo que simplemente está ocurriendo es que personas que tienen un gran nivel intelectual y que están en ese diario en las principales posiciones, a veces estaban, digamos, sujetos solo a un lado de información proveniente de un sector. Y creo que ahora están teniendo información proveniente de varios sectores. Y eso les permite entonces sacar siempre una posición de defensa de la libertad y la democracia, como tiene el diario La Prensa, pero más realista, ¿verdad? Más equilibrada, y eso lo refleja ese editorial. No me sorprende, ni me sorprende que continúe en esa forma, ¿verdad? Quiere decir que la prensa, que influye en muchos sectores políticos en el país, un sector determinado, puede ser que esos sectores también cambien de posición en los próximos días. Bueno, es que cuando uno hace política basado en la ilusión nada más y alejado de la realidad, pues se estrella, ¿no?, contra la propia realidad, y cualquier persona que esté con seriedad en la política tiene que poner los pies en la tierra, tarde o temprano. Entonces, por eso yo nunca ataco a las personas que temporalmente están un poco desubicadas, ¿no?, sino que espero de que su inteligencia y su buena voluntad de contribuir al bienestar del país lo lleve a tomar contacto con la realidad y a tomar una posición, pues, más realista, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo la oposición política en Nicaragua debe aprovechar este diálogo, estos esfuerzos que está haciendo la OEA con el gobierno? Bueno, en primer lugar, haciendo un ambiente, digamos, apropiado ante la población nicaragüense para que estas elecciones vuelvan a tener un flujo de votantes significativo, ¿verdad? Y que la gente confíe en que estas elecciones van a ser, si no perfectas, van a ser mucho mejor que las anteriores, porque la observación plena de la OEA garantiza, asegura eso. Entonces, lo primero es no decir, aquí si no se cambió todo, entonces no sirve para nada. No, hay un cambio de calidad importante en las elecciones que vienen. Y entre paréntesis, Adolfo, lo estamos sintiendo en los territorios. Hay mucho más entusiasmo de participar en estas elecciones municipales como candidatos este año que el año pasado. Afortunadamente, el año pasado la selección de los candidatos a diputados en número es menor y de candidato a presidente. Las candidaturas municipales son más de 6.000. Claro, porque es alcalde, vicealcalde, concejales. Propietarios y suplentes. Concejales, propietarios y suplentes. Y por lo tanto son un número verdaderamente significativo, muchísimo mayor que el del número de candidaturas del año pasado. De menor importancia en autoridad, pero eso. Entonces es sorprendente de que ahora estamos teniendo en el Partido Conservador desde ya gente que quiere y está aspirando a los cargos de elección municipales, ¿verdad? Eso en parte es influenciado por ese nuevo ambiente, ¿verdad?, que se está creando. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, participar. Hombre, tienen que realizar los políticos en Nicaragua que el que se queda fuera de estas elecciones va a tener que esperar hasta noviembre del 21 o irse a vivir a la costa, pues. Porque las únicas elecciones que quedan son las de marzo del 2019 de los consejos regionales de la costa atlántica. Y si que no es un trabajo mucho más difícil. No, pues si no sos costeño, no participas en esas elecciones, porque no te corresponde, ¿verdad? Si sos de cualquier lado del Pacífico o del centro de Nicaragua, no tenés nada que ir a hacer a esas elecciones. Entonces, para la inmensa mayoría, yo diría, pues, casi todos los políticos nicaragüenses, quien no participe en estas elecciones de noviembre, está listo y apartado hasta noviembre del año 2021, que son las próximas elecciones generales, lo cual es gravísimo para un político estar fuera, digamos, de lo que es el momento natural, el ámbito natural, digamos, de competencia. Quiere decir, en otras palabras, es mejor estar en la mesa que ser parte del menú. Porque si no estoy en la mesa,
para discutir con el resto, y ahí voy a ser parte del menú y los otros van a decidir por mí. Es decir, te autoexcluís, ¿verdad? Y como digo, tampoco vemos una gran cantidad de políticos jóvenes, ¿verdad?, participando. Nosotros estamos haciendo enormes esfuerzos para ese relevo generacional, pero no todos los partidos lo están haciendo. Yo veo las edades promedio de los dirigentes, digamos, que estamos todavía al frente de las organizaciones políticas y anda por los 60 años, ¿verdad?, esa edad promedio. Lo que significa eso, que quedarse fuera 5 años más es gravísimo, ¿verdad? Entonces hay que participar, pues, en mi segundo mensaje. Primero es que hay que explicarle a la población de que estas elecciones van a ser mejores que las anteriores. Segundo, que hay que participar porque los deja el tren. 5 años, hasta noviembre del 2021, el que no participe en estas elecciones. Y tercero, que lo dije aquí por primera vez en tu programa, cuando estuve aquí, hoy lo repito, ya se ha sido tomado ese mensaje por varios en la opinión pública. La ley electoral permite que en las elecciones municipales exige que tú inscribas en la misma casilla el 80% de los municipios y te deja libertad que el 20% restante inscribas tus candidatos en otra casilla, lo cual permite que en 30 municipios del país, 17 cabeceras departamentales y otros 13 municipios grandes, pueda irse con un candidato opositor de consenso en diferentes casillas. Es decir, en 80% del territorio yo puedo ir solo con mi partido y en los otros 30 yo puedo ir en alianza. Así es, 123 municipios, el Partido Conservador inscribe sus candidatos y de Unidad Democrática en la casilla 4, bajo la bandera verde del Partido Conservador, en 123. Pero tengo 30 municipios en donde tengo la libertad legal de que mis candidatos vayan en una lista trenzada, digamos, con otros en otra casilla. Y viceversa, que otros vengan y no inscriban en un municipio. Vamos a Granada, que nos interesa a nosotros número 1. Y ya hemos tenido alcaldes en Granada. Podríamos llegar a acuerdos en donde el único candidato o candidata a alcalde corra en la casilla 4 del Partido Conservador y que el vicealcalde y los concejales vayan de las otras fuerzas políticas de oposición en la misma casilla. Y entonces lo que se va a enfrentar es el candidato del Frente Sandinista con el candidato del Partido Conservador. Obviamente las posibilidades son mucho mayores de ganar. Y a cambio de eso nosotros podríamos ceder, no inscribir, por ejemplo, en Managua, que es la plaza más grande. Podríamos decir, muy bien, estamos dispuestos a no inscribir en Managua y podríamos poner nuestros candidatos a concejales en una lista trenzada que corra, por ejemplo, en la casilla 1 del PLC o en otra. ¿Y han conversado con algunos partidos en específico sobre esa posibilidad de alianza? Ayer iniciamos las conversaciones oficiales y privadas. Ayer por la tarde. Y se van a mantener oficiales y privadas semanalmente. Es decir, no podemos saber en este momento con cuáles partidos ha conversado. Porque se malogra, ¿verdad? Lo vamos a mantener, ese es el compromiso, hasta que podamos anunciarle al pueblo de Nicaragua resultados concretos, ¿verdad? Que no va a tomar mucho. Acordémonos de que la convocatoria a las elecciones municipales que debe hacer el Consejo Supremo Electoral, asumo que será como el año pasado, 6 meses antes de la fecha electoral, es decir, será para el 5 de noviembre, que es cuando toca este año. Tiene que ser en mayo. Perdón, tiene que ser la convocatoria el 5 de mayo, ¿verdad? Para las elecciones del 5 de noviembre. Y ya estamos en la segunda mitad de marzo, ¿verdad? Y por medio Semana Santa. Es decir, estos acuerdos deben de lograrse o no, en mi opinión, hacia mediados de abril, a más tardar. A ver si existe o no esa posibilidad, pero sí te puedo anunciar que oficialmente iniciaron las conversaciones con otros partidos de oposición ayer en la tarde. ¿Con personería jurídica, sin personería jurídica? Con personería jurídica. Es que con los que no tienen personería jurídica son bienvenidos a la Alianza Unidad Democrática que corre en la casilla 4 del Partido Conservador. Eso no necesitamos más que un acuerdo, digamos, de hecho político, y eso está abierto. Ya hemos tenido también conversaciones con movimientos políticos cuyos dirigentes te has tenido aquí en tu programa, ¿verdad? También lo hemos mantenido privado, que no tienen personería jurídica para la posibilidad de que corran en la Alianza Unidad Democrática que va en la casilla 4 del Partido Conservador. Pero aparte de eso, ayer por la tarde iniciamos conversaciones oficiales, formales,
con otros partidos de oposición que tienen casilla y que fueron parte de la elección de noviembre pasado. Lo cual reflejaría que hay una voluntad determinada del Partido Conservador, y usted lo dijo el otro día, que hay un mandato de ir a las elecciones municipales. Sí, porque el mandato viene de la Convención Nacional del 21 de abril del 2013, que nos eligió para la Junta Directiva actual. Ahí se dio un mandato de participar en las elecciones nacionales de presidente y diputado y también en las municipales. De manera tal de que ese mandato no lo puede cambiar ni el presidente ni la Junta Directiva, ¿verdad?, del partido, es de superior. Y estamos cumpliendo con ese mandato. Se está haciendo reestructuraciones a nivel municipal y departamental, como es usual que hay que hacerla. Está bastante avanzado, departamentos grandes como Managua o León ya se hicieron y están en marcha otros 10 departamentos en ese proceso, con el propósito de que cuando se convoquen las elecciones en mayo, tengamos, pues, digamos, renovadas nuestras estructuras y listos para las candidaturas. Entonces, para nosotros no hay ninguna duda de que vamos. Además, nos satisface la observación y el acuerdo con la OEA, porque nos dan más seguridades. Entonces, para nosotros el reto es estas negociaciones, ¿verdad? Si vamos a lograr acuerdos en donde puedan en los diferentes municipios, sobre todo municipios importantes, hombre, hacer una buena pelea, como dicen aquí en el boxeo, ¿verdad? Hablando de que mañana va a pelear el chocolatito, pues una buena pelea en donde vayan en los municipios el candidato del Frente Sandinista contra un candidato de la oposición unificada. Y eso sería, pues, una situación de mucho más interés que si vamos fragmentados en los municipios principales. Ese es el reto que nosotros tenemos como Partido Conservador únicamente, el resto está en marcha nada más en cuanto a la preparación para participar. ¿Han considerado, tienen ya algunos nombres de candidatos en algunas plazas importantes? Sí, nosotros tenemos identificados 12 municipios importantes. Ya mencioné Granada y hay 11 más que hemos ya presentado en estas negociaciones, ¿verdad? Municipios que a veces no son cabeceras, pero que son importantes. Te voy a dar otro ejemplo, porque Granada es cabecera departamental. Chichigalpa no es cabecera de Chinandega, pero es un municipio importante. El Partido Conservador es fuerte, porque de los trabajadores del Ingenio San Antonio, que son miles, hay mucho conservador. Y entonces tenemos una presencia fuerte en Chichigalpa y tenemos un excelente candidato visto dentro del partido. También otro caso, por ejemplo, es Camoapa, en Buaco, que no es cabecera departamental, pero es una situación similar a la que estamos hablando, un contingente fuerte conservador y un candidato de lujo. Y podría mencionar los otros. Tenemos 12 municipios entre Granada y 11 que no son cabeceras, pero son fuertes, que son municipios importantes, que tenemos una buena presencia y tenemos buenos candidatos potenciales. Chontales, por ejemplo. En Chontales tenemos varios municipios, ¿verdad?, en esa situación. Tenemos incluso San Carlos en Río San Juan. Tenemos una extraordinaria mujer de posible candidata allá y ya los tiramos a la mesa, ¿verdad?, con el objeto de comenzar a ver qué compatibilidades hay. Debo decir que en Managua no tenemos en este momento nosotros candidatos vistos y que más bien estamos abiertos a negociaciones para ceder, digamos, a otro candidato o a otra fuerza que tenga un candidato fuerte la posibilidad de Managua, lo cual no quita, ¿verdad?, porque así es la política, que de repente podamos hacer lo contrario, ¿verdad?, y aparecer con una candidatura fuerte aquí en la capital. Tengo un mensaje de un televidente, dice, antes de irnos a la pausa, que la Contraloría en la actualidad tapa la corrupción, pero con estos acuerdos con la OEA se cumplirá la institucionalidad y el Estado de Derecho. Es positivo para Nicaragua esos acuerdos con la OEA, ya que se tocará el tema de la institucionalidad. Los diputados continúan haciendo más leyes de medio ambiente, pero sin reglamento y sin procedimientos, por eso no hay institución que la pueda aplicar. El despale continúa y hay más de 4 leyes del medio ambiente aprobadas. Y finalmente otro mensaje dice, Almagro, con el diálogo con el gobierno, tocarán el tema de la falta de institucionalidad, falta de Estado de Derecho. Es positivo el diálogo con la OEA. Muy bueno, eso ya el pueblo de Nicaragua está sintiendo y eso va a lograr de que haya una participación entusiasta de la población en estas elecciones. Vamos a hacer una pausa y al regresar queremos conversar con el ingeniero Alfredo César qué es lo que está pasando en Estados Unidos, cómo podemos interpretar lo que está haciendo la administración de Donald Trump. Ya volvemos.
Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Soy mujer libre nacida, de cualquier pecado redimida, por el esfuerzo de otra mujer soy mujer. Retomando mi rumbo, afianzando los pies en esta tierra que reclamo para mí, como mi parcela propia e individual. Cultivo en ella mis ideas y emociones para luego cosechar mi lugar en el mundo. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como imparcial. Pero no cambia mi amor por muy lejos que se encuentre. Entrevista. El Partido Conservador fue aliado de las diferentes manifestaciones liberales. 11 años. Y hemos retomado desde el año pasado, volver otra vez a nuestra bandera y nuestra casilla. Realmente desde el 2012 comenzamos. Y esta va a ser la tercera elección consecutiva en que lo hacemos. Y claro, ya entonces se está viendo de que estamos de regreso, ¿verdad? Había que tener un poco de audacia en decir, no importa que seamos pequeños, vámonos, vamos a recobrar nuestra identidad. Y el votante ha reaccionado, porque al comienzo sacamos 12.500 votos en la elección municipal del 2012, muy poquito. Ya esta elección pasada, 110.000, ¿verdad? Y esperamos que esta municipal dupliquemos o más, ¿verdad? Esa cantidad de votos y esa presencia. Así que el Partido Conservador, como decimos nosotros, está de regreso en Nicaragua. Otra pregunta dice, ¿qué enseña quedó de aquella vieja alianza que tuvieron con los liberales en la UNO? ¿En la Unión Nacional Opositora se refiere? Bueno, ahí estuvimos todas las fuerzas que estábamos opuestas al gobierno del Frente Sandinista de los 80, ¿verdad? Estábamos todos, habían 3 expresiones conservadoras, 3 liberales, 2 socialcristianos, 2 socialdemócratas, estaba incluso el Partido Comunista, ¿verdad? Entonces, muy rápidamente esa alianza se resquebrajó y cada quien fue agarrando por su rumbo, ¿verdad? Le fue mejor a los liberales y eso motivó que hubo 2 periodos consecutivos, ¿verdad? Del Partido Liberal, el del Alemán y el de Bolaños. Y luego esa división de los mismos liberales permitió que el Frente Sandinista regresara al poder con el 38% de los votos, ¿verdad? Esa historia ya la conocemos, la película muy bien vista. Sí. Hablemos de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Uno lee una serie de medios en Estados Unidos totalmente sesgados sí. contra el presidente Trump. Todo lo que haga, diga, respire, bueno, es una campaña tremenda. Y luego, el presidente Trump, dicen, tiene al garete a los Estados Unidos, no nombra funcionarios en el Departamento de Estado, acaba de sufrir otra derrota porque no le dan pase los tribunales a la propuesta de veto migratorio, ha anunciado un presupuesto que va a incrementar grandemente el presupuesto militar, pero baja al 28%, le recorta a la burocracia del Departamento de Estado. El secretario de Estado Tillerson está en el continente asiático en este momento con un mensaje más duro. Estados Unidos se fue a meter a Siria sin decirle nada a Bashar al-Assad, y entonces dicen, pero la economía está creciendo, los empleos se están produciendo más, la construcción de casas en Estados Unidos tuvo un repunte enorme en febrero. ¿Qué está pasando?
se olvida tal vez de que el mandato al cual fue electo el presidente Trump es para hacer exactamente lo que está haciendo. En primer lugar, las políticas y los ofrecimientos de campaña él los está cumpliendo, que no es usual. Entonces eso tiene descontrolado pues al sistema o al establishment, como se dice en inglés. En segundo lugar, él tiene un mandato casualmente de romper el establishment y eso está haciendo. La visión que hay detrás de los principales ideólogos del actual gobierno norteamericano es que es una batalla de varios frentes. No es una batalla de derecha contra izquierda, es fundamentalmente una batalla de romper el establecimiento y no ser políticamente correcto, ¿verdad? Desde cómo hablan y de lo que presentan son provocadores, a propósito, porque eso es lo que quieren hacer, y romper el establishment a nivel nacional e internacional. Entonces, por ejemplo, hay que recordar que los primeros meses de la presidencia del presidente Ronald Reagan, ya hace 36 años, fueron también muy complicadas y muy movidas, e incluso terminó con un intento de asesinato, pues esos primeros meses que se dio en el mes de marzo, casualmente ojalá no se vuelva a repetir nunca más, pero fue catastrófica, digamos, y la gente se olvida porque después de 8 años el presidente Reagan logró los principales objetivos. Terminó siendo uno de los presidentes más populares de la historia de los Estados Unidos. Y reconocido, ¿verdad? No solo populares, sino reconocido de cambios fundamentales. A eso aspira la administración Trump. Y todavía es más fuerte contra el establishment que fue la administración de Ronald Reagan. Es más dura. Entonces, eso explica cosas como, por ejemplo, la administración Trump toma varios ejemplos de políticas de Reagan que fueron exitosas. Un ejemplo, los gastos militares. ¿Cómo ganó la batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el capitalismo y el comunismo? No se disparó un tiro. De hecho, fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y luego tuvieron lo que se llamó la Guerra Fría, pero no se dispararon ni un tiro entre ellos. ¿Cómo la ganó Ronald Reagan? Económicamente. Se puso la Unión Soviética en una competencia de subir las Fuerzas Armadas y no pudo la economía y se colapsó. ¿Qué está haciendo ahora Trump? Parecido, fíjate los números. Estados Unidos gasta en defensa anualmente más de 600 billones de dólares anuales. China, que es el que le sigue, gasta más de 200 billones, un tercio. Y Rusia, que le sigue, gasta 70 billones anuales. Y ahorita Trump está pidiendo un aumento de 60 casi billones más. Es decir, el incremento militar que está pidiendo Trump equivale al presupuesto total ruso de un año. ¿Qué te va indicando eso? De que va a seguir una línea parecida para presionar a Rusia por el tema económico, ¿verdad? En cuanto al fortalecimiento militar, como lo hizo Ronald Reagan. Ahora no es necesario derrotar el comunismo porque no hay comunismo, pero me imagino que yo lo interpreto así, es un sistema para presionar a que acuerdos con Rusia, ¿verdad? En los diferentes lugares donde no hay acuerdo, incluido el Medio Oriente. Lo de Siria está relacionado igual. Estados Unidos no reconoce a Bashar al-Assad. De hecho, el presidente anterior dijo hay que reemplazarlo, ¿verdad? Y no lo logró. Entonces Estados Unidos, me imagino yo, tiene la lógica de decir, hombre, si Rusia está metido ahí con aviones y con tropas de combate y todo en Siria, ¿verdad? Y ahí nosotros también nos metemos. ¿Y a quién le vamos a pedir permiso si Siria no existe como Estado? Pero es también parte de la presión, ¿verdad? Es parte de equilibrársele a Rusia en Siria. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. A pesar de que puede existir buena relación personal entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y no solo buena relación personal, el deseo de llegar a acuerdos. Pero para llegar a acuerdos se le está poniendo a la par en Siria, sin pedir permiso. Porque esa es una manera de llegar a acuerdos más fácilmente, cuando están equilibrados. Por el otro lado, vamos al tema económico. El presidente Reagan fue la última vez que hubo cambios económicos muy fuertes en Estados Unidos, una reducción de impuestos que llevó a un crecimiento masivo de la economía. Él está siguiendo el mismo camino. Y la confianza expresada del público y de los inversionistas es extraordinaria. Yo comentaba hace un par de semanas en el plenario de la Asamblea Nacional que en Nicaragua debemos de buscar cómo despolitizar la economía, porque eso es una característica de los países más avanzados. Eso lo dijo usted cuando se estaba discutiendo la eliminación o derogando
la ley del impuesto patriótico a Colombia. Así es. Que me acuerdo que usted dijo ahí que se puede jugar con el santo menos con la limosna. Así es. Y que es una característica que diferencia a los países avanzados de los países atrasados. Veamos el caso ahorita de Estados Unidos, porque estamos hablando de Estados Unidos. La mitad del país está a favor de Trump y la mitad del país está en contra. Es decir, está partido Estados Unidos en la mayoría de las políticas que el presidente Trump pone. Pone una política, la mitad lo favorece y la mitad lo adversa. Sin embargo, vamos a la bolsa de valores, donde se refleja la inversión estadounidense. La bolsa de valores, desde el día de la elección, el 8 de noviembre del año pasado, hasta el día de ahora, lleva récords históricos, masivos. Y no me van a decir que todos los inversionistas son a favor de Trump. Entonces, ¿qué es lo que significa? Un inversionista, un empresario puede estar en contra de la política X del presidente Trump, pero eso no le quita de que lo que ve es que el país va en una senda económica correcta y tiene confianza e invierte, y eso se está reflejando ahí. A eso me refiero yo con la economía en Nicaragua, hay que despolitizarla. Uno puede estar en contra del gobierno de Daniel Ortega, pero no hay que minar la economía si las políticas económicas están siendo correctas. La economía nos favorece o no nos favorece a todos los nicaragüenses. El gobierno se cambia, porque así es la naturaleza, y los humanos terminamos nuestros ciclos de vida. Entonces, eso de despolitizar la economía era un mensaje esencial y lo estamos viendo en la práctica, ocurre en otros países, ¿verdad? Igual. Por ejemplo, en España, el Partido Popular, que está gobernando otra vez, tiene 1/3 del apoyo nacional, más o menos, 33%. Pero la economía está extraordinariamente bien porque las reformas que puso en práctica el presidente Mariano Rajoy en sus últimos 5 años han permitido el crecimiento económico de España muy fuerte en Europa, el más fuerte que hay en la zona euro. Y eso es que lo está todo empresario y todo español, independiente que le guste o no el gobierno de Mariano Rajoy, está con confianza en la economía española. Volviendo al tema de la economía y de los Estados Unidos, cuando usted dice la economía en crecimiento, ayer veía unos indicadores norteamericanos, más manufactura, más empleo en febrero, más construcción de casas, se están vendiendo más carros. La Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, acaba de incrementar la tasa basándose en que la economía va bien. Eso debería ser motivo de buenas noticias para un país como nosotros, que somos o que le vendemos productos a los Estados Unidos y ellos son nuestro principal socio comercial. Es buena noticia para todo el mundo que la economía norteamericana pase de crecer el 1 y pico %, que es lo que estaba creciendo bajo el presidente Obama, a acercarse o superar el 3% en semejante economía, que es la más grande del mundo. Es buena noticia para todo el mundo, porque significa que Estados Unidos necesita comprar más cosas, ¿verdad? Y por supuesto para los que tenemos tratados de libre comercio, como es el caso de Nicaragua y de Centroamérica en general, mejor aún. Sin embargo, hay que tomar en consideración que hay cambios de política, ¿verdad?, que pueden afectarnos desde otro ángulo. Y quiero en la parte de ahí también explicar un poco lo que vos mencionabas de reducción drástica en el presupuesto del Departamento de Estado y de la ayuda exterior. La administración Trump, al mismo tiempo que están haciendo esos nuevos temas, digamos, o líneas de acción en la parte militar, en la parte económica, ellos están también en una guerra interna contra la burocracia. Ellos creen de que la izquierda norteamericana, como no logra apoyo popular suficiente para gobernar, vos sabés de que en este momento el Partido Republicano, que es de derecha, tiene 33 gobernaturas de los 50 estados. Tiene mayoría en el Congreso y tiene mayoría en el Senado. Y en los congresos y senados de estado, de los estados. Entonces, y en alcaldía. Es decir, que la izquierda está arrinconada. La izquierda le llaman al Partido Demócrata. Y bueno, no solo el Partido Demócrata, toda la izquierda, ¿verdad?, norteamericana está arrinconada. Entonces, ellos creen en la administración Trump de que la manera para compensar de que no ganan elecciones es la burocracia, que silenciosamente van metiendo y contratando gente que son de izquierda y que desde adentro del gobierno, en forma permanente, a través de normas y de reglas y de maniobras,
intentan gobernar lo que no les ha dado el voto popular. Entonces, ellos están en una limpieza de la burocracia y comienzan con la burocracia del Departamento de Estado, que es legendaria, ¿verdad? En el Departamento de Estado hay 70.000 trabajadores públicos, la inmensa mayoría de ellos sumamente calificados y con altos grados de educación, de maestrías y doctorados, y digamos de carrera profesional diplomática, que en la práctica terminan prácticamente decidiendo qué hacer con los otros países. Eso no va a ser así. Y por lo tanto vemos un tema que vale la pena que lo veamos unos segundos aquí en Nicaragua. La política exterior de este gobierno se está decidiendo en la Casa Blanca, no en el Departamento de Estado. Y el secretario de Estado está advertido de eso desde que aceptó ser secretario de Estado. ¿Y en la Casa Blanca quién lo ve? ¿El Consejo Nacional de Seguridad? El Consejo de Seguridad Nacional es el principal instrumento para que el presidente vea los diferentes puntos de vista, ¿verdad?, de defensa, de inteligencia, de la propia diplomacia, de la economía, y tome su decisión. Pero se está haciendo eso. A veces ha ocurrido así en los gobiernos, ¿verdad?, norteamericanos. Depende de la naturaleza del presidente y depende de la visión que tenga. Pero este presidente, por lo menos al inicio, ¿verdad?, va a hacer política exterior en la Casa Blanca, no en el Departamento de Estado, porque no le tienen confianza a la burocracia profesional. Y entonces esta reducción drástica de la ayuda y del presupuesto del Departamento de Estado obedece a eso, ¿verdad? Van a limpiar, el criterio de ellos, toda una serie de gente y solo van a dejar los que verdaderamente no tienen una inclinación ideológica o están de acuerdo con ellos, ¿verdad? Poco a poco lo van a ir haciendo cada año, ¿verdad? Pero si uno comprende lo que motiva la política, pues uno se prepara mejor para hacerlo. Permítame ir a unos nuevos mensajes y regresaremos ya en la recta final para preguntarles sobre la Asamblea Nacional y otros comentarios de los televidentes. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Soy mujer libre nacida, de cualquier pecado redimida, por el esfuerzo de otra mujer soy mujer. Retomando mi rumbo, afianzando los pies en esta tierra que reclamo para mí, como mi parcela propia e individual. Cultivo en ella mis ideas y emociones para luego cosechar mi lugar en el mundo. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Los años, Independiente. cambia el pastor su rebaño, y así como Imparcial. pero no cambia mi amor por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ya en esta última parte del programa tengo un comentario de un televidente. Dice: don Alfredo, la dinámica social, económica y política son totalmente diferentes a los años 80. Acordémonos que la guerra que hay en Siria tiene intereses económicos y geográficos. Y quiero, como ya nos quedan pocos minutos, se ha mencionado esta semana de la posibilidad de la aprobación o de impulsar una nueva iniciativa en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos de la llamada NICA Act, solo que ahora reformada,
con un matiz como de un waiver. ¿Usted escuchaba algo de eso? ¿Qué información tiene? A raíz de informaciones que leí en el informe Pastrán, fue la primera noticia, me comuniqué con algunas amistades en Washington y me confirmaron que está en marcha esa iniciativa. Quiero decir dos cosas. Yo he estado 3 veces en Washington en los últimos 4 meses. Estuve en la elección el 8 de noviembre en Nueva York, observando como parte de la delegación de la IDU, y al día siguiente, el 9, en Washington. Ahí tuve oportunidad de conversar con algunos senadores republicanos que era el día siguiente de la elección. Incluso algunos de ellos pensaban que no iban a poder salir reelectos y salieron. Luego regresé con la invitación oficial a la toma de posesión del presidente Trump en enero, del 19 al 22 de enero, dado las características de que cierra en Washington y está en receso el Congreso y todo, solo me vi con los primeros funcionarios de la administración Trump, no del Departamento de Estado, de la Casa Blanca. Y luego regresé el mes pasado, en febrero, del 23 al 26 de febrero, también en receso del Congreso, para unas reuniones que tenía también con funcionarios de la administración Trump y me reuní con mi viejo amigo Elliot Abrams. Una reunión larga de 1 hora. Elliot, aunque no fue confirmado número 2 del Departamento de Estado, porque él apoyó a Marco Rubio en las primarias y entonces se molestaron los asesores del presidente Trump con algunas cosas que él dijo en las primarias, que son normales en campaña. Es un hombre con gran influencia. En primer lugar, es el hombre que hubiera sido el secretario de Estado si Marco Rubio fuera presidente. Es decir, Elliot Abrams manejó toda la parte internacional de la campaña de Marco Rubio, ¿verdad? Y tiene una cantidad de lazos de comunicación muy fuerte, incluido con el secretario de Estado, ¿verdad? Entonces, estuve con él. Pero quiero hacer énfasis de que no me he visto con congresistas, con diputados ni senadores de los Estados Unidos desde que yo soy colega también parlamentario, ¿verdad? Desde enero pasado, no los he visto. Me he concentrado en conversar con gente del gobierno Trump, de la administración Trump y fundamentalmente de la Casa Blanca, ¿verdad? Porque todavía no han nombrado a los encargados de América Latina en el Departamento de Estado, ni en el Departamento de Defensa, ni en otros lados. Todavía no los han hecho. Porque ellos tienen primero que les terminen de confirmar la primera plana, digamos que faltan 3, y después ir a lo siguiente. Pero ¿qué quiero enfatizar con el NICA Act que se filtró? Los funcionarios con los que yo he conversado en el gobierno de Donald Trump me han asegurado que los primeros 100 días del gobierno, que terminan el 30 de abril, ellos están reevaluando la política para Nicaragua y que no va a ocurrir nada. Que si algún congresista o senador hace una iniciativa, es natural, todos tenemos iniciativas, pero que no va a prosperar, porque hay un compromiso con los líderes republicanos de la Cámara y del Senado que eso duerme, ¿verdad? Hasta que la Casa Blanca y el gobierno decida una nueva política. Están en eso. Ahora, es un momento delicado, porque lo que me informaron por teléfono es que se había revivido esta iniciativa por el incidente que ocurrió en la embajada aquí en Nicaragua a raíz del tema de la señora Núñez, ¿no? La protesta de las ministras del gobierno. Y que eso había reiniciado aquellos instintos de aquellos que quieren mantener a Nicaragua en la mira y que quieren golpearla. De manera tal que hay que ser muy prudentes en estos días, ¿verdad? Que se está reevaluando la política hacia Nicaragua, hay que ser muy cuidadoso. Pero en esa evaluación Nicaragua tiene algunos aspectos positivos, el Estado de Nicaragua como tal. Sí, por supuesto, la macroeconomía es lo positivo y el tema del narcotráfico, ¿verdad? Pero, sin embargo, el foco se ha movido al lavado de dinero. Una cosa es el narcotráfico y otra cosa es el lavado de dinero. El narcotráfico permite de que haya menos violencia y que trafique, digamos, menos droga físicamente, pero el dinero proveniente de la droga es otra cosa. Y ya fue señalado en el informe del Departamento de Estado con énfasis que aquí estamos vulnerables. ¿Por qué? Porque es interesante ver de que aunque se creó la unidad financiera, Nicaragua no tiene reporte internacional. En otras palabras, si aquí llega hoy una persona con $1.500.000 en efectivo a depositarlos en una cuenta, el banco tiene que informar a la unidad financiera